Saludos respetuosos como siempre para la audiencia. Empecemos por allá lejos. Como acá vivimos de espaldas al mundo, nunca nos enteramos de nada más allá del Carchi y más al sur de Macará. El Ecuador es un país lindo, hermoso, lo amamos, lo queremos, lo quisiéramos de otra forma, que sea de otra manera, pero sigue siendo un país aquejado de provincianismo, de aldeanismo. Es un país de visión endógena. Nunca vemos más allá de las narices. ¿Por qué digo esto? Porque si nos asistiera ese conocimiento, sabríamos que Europa nunca más en su vida permitirá la instalación del comunismo. Porque lo sufrieron, pues. Porque ese régimen soviético fue, disculpen el término, brusco, un asco, una porquería, y se acabó por suicidio, por autoextinción. Ellos mismos, los comunistas, los soviéticos, se metieron un tiro en la cabeza con Gorbachev, Boris Yeltsin y todos los demás. Hoy tienen un dictador capitalista, ¿no? Abusivo, resabiado, ignorantón, el pesquisa Putin, pero no son comunistas. Lo mismo pasó con Alemania Oriental. Estos alemanes orientales, de entre todos los satélites soviéticos, que eran Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Albania, Yugoslavia inclusive, y todos esos países del Pacto de Varsovia, como se llamaban, de todos esos, los alemanes orientales tan disciplinados, tan ordenados, tan obsesivos, eran, respecto de Moscú, disculpen la palabra, los más pendejos, los más obedientes, los más recalcitrantes, hasta que también se suicidaron, tumbando esa vergüenza histórica del muro de Berlín. Bueno, este fracaso y este disparate, porque quien habla se ha pasado 25 años de su vida estudiando el disparate marxista, y publicó un libro sobre esto de 700 páginas, El Doctor Infierno y sus demonios, y una segunda parte, Los rufianes del gran poder, en donde se describe a Correa y su hueste de delincuentes. Pero bueno, aquí en el Ecuador, en América Latina, y en el Ecuador también, han venido a recalar con este absurdo, este disparate ideológico, este esoterismo, porque el marxismo tiene mucho de esotérico, y obviamente es una doctrina humanamente inviable, impracticable, como no sea con regímenes fascistas, dictatoriales, criminales, que tienen esclavizados a sus pueblos. Pero voy aterrizando. Aquí en el Ecuador, sus fuerzas democráticas, comillas, la empresa privada, preocupada solamente de hacer plata. Déjenme contarles una anécdota. Conocí y conozco a banqueros que se irritan cuando les he dicho que siendo banqueros son la derecha económica del país, pues. Uno de ellos me dijo que le estoy ofendiendo. Se creía de centro izquierda. Banquero. Mejor para reírse. Pero esa empresa privada, esta sociedad, su sistema liberal,
ha permitido por décadas, 70 u 80 años, de una inculcación marxista, marxistoide en su sistema educativo. Y como es una utopía, inviable por tanto, pero es encantadora, pues. Los chicos, los jóvenes caen encandilados. Yo mismo tuve que hacer esfuerzos para no caer en la telaraña del engaño y de la entelequia, de un paraíso imposible. Pero eso exige un esfuerzo intelectual, pues de crítica. El hecho es que Chile, México, Nicaragua, Venezuela, Argentina, el Perú, ahora Colombia, tienen el mismo cáncer, la misma lepra socialista inculcada desde temprana edad. Entonces eso es como un tatuaje difícil de extirpar, como un callo difícil de limar, y si se lima vuelve a crecer. Por eso eligen disculpen, ¿por qué no? Porque además es este viejo idiota de Andrés Manuel López Obrador, o al tirano ignorantón de Nicaragua, Daniel Ortega, o han soportado casi 70 años a los farsantes Castro Ruz, y ahora este mamarracho de Chile, de apellido Boric o Boric, y los Kirchner, por esto, tener que aguantarse el bodrio socialista inculcado desde temprana edad. Hasta los curas, desde los púlpitos, predican este contrasentido histórico, porque va contra la historia, va contra la lógica. Y han penetrado nuestra fuerza pública, nuestras fuerzas armadas, nuestra policía. Y quiero llegar a un punto crucial en esto. Hoy tenemos a personas como quien habla, que golpean no las puertas de los cuarteles, estoy golpeando la puerta de la historia para recordar a ustedes que la independencia de España nos vino por acciones militares. Más tarde, el país ecuatoriano progresó como un Rocafuerte por la mano dura. Rocafuerte fusiló más que García Moreno y que Alvaro juntos a todos los que querían oponerse a los monárquicos, a los realistas. Gobierno fuerte con sentido de autoridad. Más tarde vino un hombre, que me apadrina espiritualmente e ideológicamente, don Eloy Alfaro. No ganó pues con fraude, ganó por acciones de armas, con carchenses y manavitas fundamentalmente, y cambió la historia del país. Y más tarde, en el año 25, militares, coroneles, tuvieron que darle un nuevo rumbo al país que había entrado en caos y en anarquía y en abuso, e instalaron la Revolución Juliana, promoviendo un gobierno mixto y apoyando al doctor Isidro Ayora. Y corriendo el tiempo, vino la Junta Militar de Gobierno en el año 63, recuerden ustedes, un hombre correcto y honesto, el almirante Castro Gijón, el general Cabrera, el general Marcos Gándara Enríquez, por favor, un dechado de virtudes. Y el país se modernizó. Su sistema financiero, económico, rentista, presupuestario, progresó. Se dio cabida y se abrió las puertas a la profesión de la economía. Y había estado el país dominado por quiscas, leguleyos, abogadillos y tinterillos, gente del derecho. Fue esa junta militar que lamentablemente sí, en el año 65 tuvo que dejar
el poder por una crisis económica de carácter exógeno que golpeó al Ecuador. Y vino ese paréntesis luminoso de Clemente Yerovi Indaburu, pero nada más que eso. Luego vendría el gobierno honesto, decente, donde el país progresó, el gobierno militar de Guillermo Rodríguez Lara. Así nomás son las cosas, así que, como dije hace un momento, estoy golpeando las puertas de la historia, no de los cuarteles, de la historia. Cuando pido y clamo que estas elecciones que vienen van a ser otra vez y por enésima ocasión un colosal fraude, como todos los fraudes instalados a partir del año 2010 en el Ecuador. Fraude tras fraude y tras fraude. Elección y reelección y reelección. Si nos damos al traste con ese Consejo Nacional Electoral de la señora Atamaín, el señor Cabrera, el señor Acero, el señor Pita, la señora Nájera, y su nuevo Bolimos, y me van a tener que soportar dos calificativos fuertes, ese asco, esa porquería del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué participación ciudadana es esa? 7 obedientes, ni siquiera al caudillo actual, que no es caudillo, al presidente actual, sino obedientes y de rodillas con el delincuente que gobierna este país desde Bélgica. 7. Y a la cabeza quien fuera su defensor, Allen Berbera. Allí hay 3 correístas y 2 socialcristianos en ese consejo, que ahora quieren destituir a la fiscal, porque Correa quiere regresar y no puede, ni constitucional, ni legal, ni penalmente puede, porque su condena por sobornos pasó ya en autoridad de cosa juzgada, ¿sí? Causó ejecutoria y no puede apelar. Ningún juececillo mente ratonil, ceboso y grajiento puede permitirse aceptar una apelación a la sentencia contra Correa, so pena de ser destituido por el Consejo de la Judicatura. Así que está perdiendo el tiempo por la vía legal y constitucional o penal o de las apelaciones Correa, perdiendo el tiempo. Pero aterrizo en idea fundamental. ¿Cómo le pedimos a nuestras Fuerzas Armadas, fuerzas de tierra, del aire, fuerzas navales, Policía Nacional inclusive, que actúen, que conversen ahora que pueden votar, porque hoy son más ciudadanos y más políticos que nunca? Ya pueden votar y tienen el derecho y la obligación de no dejarse engañar por el fraude. ¿Cómo pedirles, si está funcionando todavía una entidad creada por Correa para amputar a las Fuerzas Armadas, para dejarlas parapléjicas, esa Comisión de la Verdad, que actúa en la Fiscalía y ahora bajo una doctora Moncayo, la Comisión de la Verdad? Pero ya dijeron hace un par de meses en el gobierno de Lazo, si es que son castigados ustedes militares o ustedes policías por reprimir al pueblo, tendrán una celda aparte, no con los delincuentes comunes. ¿Cómo les pedimos a los de la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea, la Fuerza Terrestre, que ejerzan su derecho a ser ecuatorianos y se opongan a tanta infamia, tanta indignidad, tanto saqueo, tanta inmoralidad, tanta corrupción, si tenemos esa Comisión de la Verdad intocada? La señora Diana Salazar no se atrevió a tocarla, y menos este desvergonzado de Guillermo Lazo, que esperábamos porque cuando ganó la presidencia de la República, llamara a una consulta popular para echar abajo todo el aparataje jurídico.
de Correa y eliminara esta Comisión de la Verdad, el Consejo de Participación Ciudadana, reemplazar el Consejo Electoral. No hizo nada. ¿Y por qué no hizo? Ya lo sabemos, pues, porque Lasso llegó por fraude. Por fraude ganaron la segunda vuelta Arauz y Yacu Pérez, por fraude. Pero como Yacu le había declarado la guerra a Correa, Correa lo eliminó y pactó con Lasso. Y a Lasso lo proclamaron, Lasso no ganó. Lasso ganó, llegó al poder por fraude. Por eso no hizo nada. Por eso se inventó el gobierno del encuentro. Pero ahora está en manos de ustedes, ciudadanía. En manos de ustedes. Es derecho de ustedes y obligación de ustedes salir como clase media, motor del progreso, motor de la economía, de la cultura. Salir a las calles y a las plazas a exigir una renovación total del aparato jurídico que ampara el saqueo, la delincuencia, que amenaza con regresar. Muchas gracias por escuchar esto. Un abrazo, buen fin de semana. Hasta el lunes.